Bien, vamos a iniciar un capítulo nuevo del libro de los Hechos. Vamos a capítulo 18. Soy raro, tráiganme agua. Soy mejor tráiganme un Square, un Peñafiel. Coca no soy adicto a ese vicio, pero si la traen, necesita pasar la aduana camuflajea, la como le hace el de la batería, que mete su vicio hasta. Muy bien, hermano, pues estamos en el mes más celebrado del año, gracias. Muy bien. Y vamos a leer versículos 1 al 11, mensajes 87, Iglesia en Acción. Les saludo a usted, ¿quién está en la cámara? Dice así, me ayuda alternado, bien, todos. Dice el 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2, por favor. Y llamó un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, como quisiera creer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos a la iglesia de Roma fue a él. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Siguiente, por favor. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 6, por favor. Pero los judíos seguían blasfemando de estos testigos, sacudiéndose los testigos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora iré a los espíritus. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Siguiente, por favor. Porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Hasta ahí, hermano. No le voy a dar repaso de miércoles porque ya se vino el tiempo. Le vamos a titular así, Corinto, una ciudad corrompida. Cada que se inicia un capítulo, trae algo especial. Usted sabe que la Biblia fue bien dirigida para colocar tanto libros como capítulos y versículos. Y tiene el capítulo es como una pequeña historia. Entonces siempre hay una introducción. Entonces, siempre vemos en todos estos capítulos la osadía, el arrojo para predicar la palabra. Y entonces, hermano, siempre le vamos a dar un lugar especial, hermano, al apóstol Pablo. Le admiramos, por lo menos lo admiro yo. Está rendido y es valiente, hermano. Está clasificado como el hombre más usado del Nuevo Testamento. Sabemos que el más importante es Dios, es Cristo, hermano, pero hay que reconocer siempre ese trabajo que hizo. Él escribió la mitad del Nuevo Testamento, imagínense, hermano. Y está en el libro de los Hechos, imagínense, hermanos, si nos va a inspirar. Bien, vamos a ver el cambio de ciudad. Así ahorita nos va preparando el mapa. Vamos a ver el cambio de ciudad, una ciudad complicada, de Atenas a Corinto. Ya cuando vamos a tocar algunos temas, los hermanos de Corinto tenían lo suyo. Vamos a ver, tal vez en una comparación burda, para que más o menos vayamos ubicando, es como si usted oyera cómo son los cristianos de Brasil. Los cristianos de Brasil son extremadamente liberales, muy liberales. Entonces, hermano, los corintios, haga de cuenta que eran los brasileños, para que vayamos pensando. Los griegos eran liberales, eran bígamos, algunos les gustaban los hombres, algunos vivían con ellos. En ese desorden era hombres con hombres, nomás para que vayamos pensando. Y ya veremos algunas cosas en este tiempo, de las cosas que se atrevían a hacer los hermanos de la iglesia. No los que no eran de la iglesia, sino los que no eran de la iglesia. Así que, hermano, le debo el asunto. Hay un cambio de Atenas a Corinto, 90 kilómetros.
No es mucho, así un ratito ahí, déjalo, Anita. La posición de Corinto, hermano, hablando de una ciudad, para que se entienda, era una ciudad clave de Grecia. Es como si usted escucha algo de Nuevo León o de Jalisco, son estados bien importantes y tienen ciudades muy importantes, o sea, donde hay movimiento. Usted escucha en Estados Unidos, Nueva York, escucha algunas ciudades de Los Ángeles o de Texas, son ciudades importantes que están en los estados. Aquí hay una ciudad importante que es Corinto, y se cree, hermano, para que se vaya entendiendo, era el centro bursátil de Grecia. Tenía comercio y tenía puertos que lo favorecían. Siempre donde hay mar, hay turismo. Y se encontraba, ahí está, al occidente de Atenas, a una distancia, elige 90 kilómetros, a pies de 3 a 4 días, nadando tal vez es más, en barcos, unas 6 horas, un barco de aquellos, ahí con unos buenos remadores. Y esta ciudad, entre Grecia y ahí, está dividida un poco por el mar. Estaba el puerto de Cencreas y el otro de Laqueo, y entre los dos, esa separación, que a ver si lo alcanza a ver ahí, de Corinto a Atenas, hay una separación, así como imagine la Baja California, aquí donde nosotros estamos, la Baja California Sur. Ese brazo de esa separación son 800 kilómetros. Ahí ellos tenían 8 kilómetros, que es algo que se ve, y el tráfico para mover mercancías de norte a sur, pues había activos. Si usted escucha el puerto de Veracruz, tiene un muelle especial para que vengan con mercancías, o los que están en el occidente, que es importante porque de ahí se comercia a China. Entonces ellos tenían un buen movimiento bursátil a Corinto. Y entonces, hermano, viene a ser de las ciudades más importantes de Grecia, pero quiero que tenga presente que los griegos, hablando en cultura, son liberales. Su forma de pensar es liberal y sus ciudades eran bien importantes. Usted pudiera pensar en la ciudad de Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a impresionar por su economía. Si un estadounidense viene a cualquier parte de América, su dinero les rinde. No me diga, hermano, Argentina, Colombia, donde el peso de ellos está, pero si el de nosotros está devaluado, el de ellos dicen, ay, quítate. Para que un argentino compre $1, invierte 480 pesos. Usted invierte sobre 20 pesos nomás para que vea. Entonces ellos traen $1, imagínense cuánto les rinde. Y aquí está, muchos llamaban de la ciudad de Corinto, la llamaban el puente de Grecia, y así pasaba, hermano, así estaba en ese tiempo. Y los griegos tenían un dicho así, que cuando pasaban una ciudad a una parte que le llamaban Malea, le decían, vas a pasar por Malea, haz el testamento. O sea, había ciudades peligrosas. Para que se entienda, es acá, si usted le dice, vas a Tepito, déjame verte por última vez. Si vas a Sinaloa, despídete de todos. Para cruzar una parte de esas, decían, haz el testamento. Y, hermano, había comercio al oeste del mar Mediterráneo. Y pasaban cantidad de barcos, subiendo y bajando personas, trayendo mercancías. Así que Corinto era una ciudad importante. El mercado de Grecia era ciudad cosmopolita, había comercio, pero Corinto era más que un centro comercial. Entonces, las semanas pasadas que le enseñé acerca de Atenas, Atenas tenía universidades donde estuvieron aquellos pensadores de renombre. Para que tenga cuidado, si algún día oye una frase de esas, no está en la Biblia, aunque sea esa de yo solo sé que no he cenado, y cosas semejantes, tenga cuidado porque no está en la Biblia. Corinto, hermano, tenía algo. En Atenas, ahí empezaron a hacer los famosos Juegos Olímpicos. En Corinto hacían los famosos Juegos Ístmicos y eran importantes. Así que actualmente, en este tiempo, Corinto se sigue llamando igual y solamente hay 56,000 habitantes aproximadamente. Y me llamó la atención, hermano, cuando estaba investigando, que en los tiempos del apóstol Pablo había más, había sobre 90,000 habitantes.
Entonces, para que se dé una idea, quien conoce la famosísima y grande y tremenda Agrícola Oriental, la colonia más grande de Latinoamérica, si alguien no sabe, no hay otra colonia más grande, tiene sobre 115,000 habitantes. Entonces, imagínense si alguien llegara, hermano, a predicar el evangelio, ¿tiene chamba o no tiene chamba? Pues, había 90,000 en ese tiempo. Entonces, la ciudad de Corinto tenía fama de ser una ciudad malvada. Ya estaremos viendo, hermano, a partir de este momento, el apóstol Pablo le manda cartas. Se cree que son 3 cartas y posiblemente se extravió una por unos versículos que están ahí, no los vamos a estudiar, pero 2 cartas sí están muy largas que les mandaron a los corintios porque eran liberales, daban dificultades. Y entonces sucede esto, hermano, que debemos de saberlo todos, que sin santidad, ¿qué dice la palabra? Eso hay que saberlo, hermano. Nadie, si alguien dice es que Dios es bueno conmigo, no, hermano, la Biblia dice sin santidad nadie se salvará. Nadie verá al Señor. Entonces, cuando llega el apóstol Pablo haciendo ese viaje de Atenas a Corinto, ¿qué cree, hermano? Que no llega en las mejores condiciones ni anímicas ni de salud. Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios. Esto es bueno ver siempre, hermano, porque los que le servimos a Dios somos hombres de carne y hueso, y eso no importa cuán usado tú seas, eres un hombre débil. Entonces el apóstol Pablo se entiende que no termina bien porque tiene una experiencia difícil en Atenas. No tuvo los resultados que venía obteniendo porque solamente 2 personas importantes creyeron y un grupo de menos de 10, y eso al ver ciudades volcadas, lugares volcados, sinagogas llenas, llega a un lugar difícil llamado Areópago y de alguna manera queda un poco afectado. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, 1 al 5. Vamos a pedirle a Anita que ya quite ese mapa. Es el segundo viaje misionero y dice así el versículo 1 de segunda a los Corintios, capítulo 2. Perdón, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ahora sí. Aquí está testificando cuando él llega. O sea, esto está conectado con capítulo 18. Él está testificando. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, venía de Atenas, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Venía de Atenas, la cuna del pensamiento. Lea 2, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este. Eso es lo que él predicó, al Señor Jesucristo crucificado. Dice, y estuvo entre vosotros. ¿Cómo llegó? ¿Con qué? La palabra, la versión original dice con enfermedad. Acuérdense que él tiene una salud débil. O sea, estuve con vosotros cuando llegó. ¿Llegó cómo? Enfermo. Y mucho temor. ¿Y cómo? Es hombre, hermano. Es hombre. Lea el 4, por favor. En mi palabra y mi predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Había que, hermano, hacer unas oraciones, que algunas personas alcanzaran la sanidad, liberaciones, etcétera, pero está predicando al Señor Jesucristo crucificado. Dice, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? Está hablando a un lugar donde se mueve la sabiduría, el pensamiento humano de los hombres, sino ¿qué dice? Poder. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. El apóstol Pablo viene de una de las batallas más grandes registradas, predicar en Areópago. Y le hacía un ejemplo hace una semana, que Elías tuvo una experiencia bien fuerte en el Monte Carmelo contra todos los falsos profetas, tanto que acabó en una cueva deprimido. El apóstol Pablo, después de tener una batalla, llegó como enfermo, debilitado, hermano, y dice ahí con temor y con temblor. O sea, esto, hermano, de estar en un lugar, si usted ahorita me dice, hermano, voy a ir a predicar a Catemaco, no creo que sea tan fácil pararse donde sabe que ahí un brujo es sí y el otro también. No es fácil. Si usted me dice fui a predicar donde hay mucha idolatría, donde hay pirámides, usted no regresa
como una cebita. Aquí está el apóstol Pablo, hermano, viéndolo cuán humano es. Y ya analizamos por mucho que el haber ido a Atenas le fue complicado. O sea, hermano, quien pueda entender esto, aquí hay un desgaste espiritual. O sea, tú vas a un lado a predicar, hermano, y donde hay idolatría no es fácil. Tienes que estar, hermano, bien físicamente, anímicamente y espiritualmente, hermano, porque si no, te puede caer un desánimo. Y se cree, ya haciendo un estudio de todas las iglesias o las congregaciones, todas las naciones, se cree que la iglesia de Corinto fue la más conflictiva de todas. Ese no es un título. Ya estudiando, hermano, así como le hacemos, es la iglesia más conflictiva. Los corintos o los griegos acuñaron un verbo de esas palabras que uno se adopta, así como cuando hay pleito y ponen ahí tepito es tepito, así, para indicar una vida de desenfreno. Le decían así: no te vayas a corintiar, porque todo era excesos, vicios. Cuando había obras teatrales, normalmente representaban a los corintios borrachos o con algún defecto moral, para identificarlos. Si usted ahorita viera aquí una obra de teatro y alguien se viste de veracruzano, rápido va a decir: más falta y se echa el que reque, ¿sí o no? Entonces aquí está, en esas colonias que había ahí, en la famosa Acrópolis, el centro de la ciudad, había una fortaleza de las cuales, hermano, al pueblo, al reino de Dios, es con lo que se batalla. En ese lugar estaba un templo falso de una diosa falsa llamada Afrodita. Así como cuando llegan a Éfeso y dicen grande es Diana de los Efesos, ahí en Corinto había un templo de la falsa diosa Afrodita. ¿Y quién era ese ser o qué representaba? Representaba la diosa del amor, la diosa de la lujuria y la fertilidad. Contra ese tipo de cuestiones, hermano, hay que enfrentarse, porque las personas que nacen ahí, porque cuando dicen el mexicano, ya dicen quién es la madre de no sé qué, yo no acepto. Usted no dice, y vaya que uno pudiera decir, bueno, pues es que uno como con la familia, ahí está el asunto, pero no se anima a que cambiar de nombre. Corinto, hermano, era una ciudad con un alto grado de idolatría. Ya le estoy hablando, hermano, de que eran liberales y eran ¿qué? Idólatras. Eran perversos porque reinaba la inmoralidad. En sus mejores tiempos instalaron que había un sacerdocio femenino de esa diosa que se rapaban. Entonces, en ese lugar quienes ministraban eran mujeres que estaban rapadas. Qué bueno que no hay ni una aquí. Así como una rodilla, para que se entienda. Entonces practicaban la prostitución. Entonces todas las tardes bajaban las sacerdotes, no sé cómo decirle, para practicar ese sacerdocio, pero eran prostitutas. Y ojo, aquí es donde viene la colocación del velo a las hermanas, ojo, de Corinto, no de todas las congregaciones del mundo. Solamente les asignaron a las hermanas que se colocaran un velo, porque así está lo que dice la historia. Entró una moda en ese tiempo, se fueron convirtiendo al evangelio, y entonces a veces sucede, no se ofenda, hermano, a veces estamos tirados a ver qué está saliendo de moda. Está comprobadísimo que la mujer gasta más en ropa y en arreglos, ¿sí o no? Me van a decir que no, pero yo sé que sí. Si alguien dice vendo ropa de mujer, le va bien. Entonces las mujeres, por estar a la moda, o a veces están compitiendo a ver qué le entraron, que se rapan las hermanas de la iglesia de Cristo como las sacerdotisas. Y entonces, para arreglar esa situación y no se hiciera un desorden,
de que ya se están pareciendo, porque eso es delicado, hermana, ¿se imagina? ¿Se imagina que a la confundan con una mujerzuela? Perdóneme, ¿eh? No debe ser agradable. Entonces imagínense si uno va aquí atrás, ¿verdad? Cuando se ponen en las tardes, noches, es fácil de decir a qué se dedican. Pero cuando alguien, hermano, de día empiezan a entrar personas con un arreglo excesivo así, uno dice, pues ¿a qué se dedican? Entonces, para identificar a las sacerdotisas y a las prostitutas, ¿no tenían qué? No me quieren contestar. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Esto es bueno siempre aclararlo. No voy a entrar en profundidad al tema porque me voy a desviar. Yo solamente estoy introduciendo quiénes eran los corintios. Y este tema está delicado porque le inicié, hermano, diciendo que ellos eran liberales. Entonces, cuando alguien se convierte de traer una vida de desorden, ser liberal, cuando llegan a la iglesia, hay que dar doctrina. ¿Estamos ahí, hermanos? Estamos ahí, hermano. Entonces, esa descomposición que hubo, el apóstol Pablo la enfrenta y manda a las hermanas que entraron a la moda, las mandó a que se pusieran, ¿qué, hermano? Un velo, en lo que les crecía el cabello. ¿Estamos ahí, hermano? Ya si usted dice que donde yo iba traía un velo tipo Moisés, ya esa es otra cosa. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Para traer este tema, hermano, no me alcanzaría ni este tiempo que me sobra, tal vez otro espacio, no lo voy a abordar. Nada más estoy tratando de poner una introducción, de ver a dónde llegó el apóstol Pablo y qué dificultades dieron los hermanos cuando ya habían aceptado el señorío del Señor Jesucristo. Dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. 3, por favor, ayúdeme. Aquí habría un tema, no lo voy a entrar. ¿Quién es la cabeza? Dios, Cristo, el hombre y la mujer. ¿Estamos? No voy a entrar ahí. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, ¿a quién le da cuentas? A su cabeza. A su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. Va a orar un varón, tantito, va a orar un varón, tiene que saber que está orando a Cristo y le da cuentas a su cabeza. Estamos en un orden. Está ahí. Profetiza con la cabeza descubierta, le da cuentas a su cabeza. Habla de autoridad. Ahora sí, sigo leyendo 5, voy a leer todo. Dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ¿cómo? Está hablando a las rapadas. ¿Le da cuentas a quién? Oye, ¿cómo que te rapaste? ¿Cómo que te rapaste si las mujerzuelas se raparon? ¿Estamos ahí, hermano? Perdón, no le voy a entrar, hermano, no acabo. Pero nada más le estoy tratando de explicar esto. ¿Estamos? Le da cuentas a su cabeza. O sea, la mujer le da cuentas a su marido de cómo se viste, de cómo se arregla. Porque lo mismo es que si hubiese, ¿qué? Rapado. No usa el cabello. El cabello es una señal importante, hermanas. Sigo leyendo. Porque si la mujer no se cubre, ya hablando de las que se raparon, es que se corte de una vez ya el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, si ya lo hizo, que se cubra, que se ponga un velo, en lo que le quede, hermano, le crece. Sigo leyendo. Porque el varón no debe, ¿qué? Él no debe, así nos hizo el Señor, no nos dejó el cabello largo, no nos dejó que así, aunque uno pareciera así como de la era de los hippies, nada. Él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O sea, una mujer como se arregla, ojo, dice si tiene marido o no. Estamos ahí, hermanas. Estamos ahí, no se vayan, no me dejen aquí. Nomás voy de pasada. Porque el varón es la autoridad, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Quien lleva la autoridad es el varón. Por eso es que vigila el arreglo de la mujer. Él es la cabeza. Y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sigo leyendo. Por lo cual, ahí está, aquí está el asunto. La mujer debe tener señal de ¿qué? O sea, es algo que ven. No sé si me explico, hermano. O sea, si usted ahorita pasáramos allá afuera, ¿usted identificaría rápido a un punqueto?
así con sus pelos así como de gallo japonés y todo. ¿Lo ubica o no lo ubica? ¿Tiene señal de que es anárquico? ¿Sí o no? ¿Lo ve caminar? No necesita, oye, te quiero hacer una entrevista. La mujer, con su arreglo, debe de tener señal de que está ¿bajo qué? Bajo autoridad del marido, sobre su cabeza el varón, ¿por causa de quiénes? De los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los demonios. Porque usted ve a esa persona que trae su playera rockera, que está como vestido, los demonios dicen, este es de los nuestros, estamos ahí. Al ver una mujer rapada, ¿qué van a pensar las personas que se movían en la prostitución? ¿Qué van a decir? ¿Esta es de qué? Perdónenme, hermano, no quería yo quedarme tanto tiempo. Sigo leyendo. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Sigo leyendo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Está hablando aquí de orden, sigo leyendo. Juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios. Vino al culto rapada. Va a orar a Dios, ya se rapó, que se cubra. ¿Qué dice? El velo le va a hacer el paro en lo que le crece el cabello. Le digo que aquí requiero más tiempo, pero no lo voy a hacer. Sigo leyendo. La naturaleza misma no os enseña, pregunta, que el varón le es deshonroso. ¿Cómo? ¿Cómo es un hombre si dice no tiene nada de malo que me deje crecer el cabello? Aquí dice que es como deshonroso para el varón, porque van a decir, bueno, este tira chueco, ¿qué? Nada de que dice no tiene nada de malo. No, hermano, hay un orden. Y eso sabe quién lo ve, hermano. Ya vimos que son los ángeles que ven lo que uno cree con la vestimenta. Acuérdese que la vestimenta informa, ¿sí o no informa? Si ahorita viene una situación, se para un policía, ¿informa o no informa su vestimenta? Hay una situación de salud, viene un médico vestido, ¿informa o no informa? Entonces una mujer con su vestimenta, ¿está qué? Sigo creyendo, sigo leyendo. Por el contrario a la mujer, dejarse el cabello, ¿qué dice? Le es enrosó. Porque en lugar de velo, ¿qué pasó? Está ahí. Último, léalo por favor. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esta costumbre. Ojo, es una señal que la mujer se cuida su arreglo y que el varón la vigila. Hasta ahí, hermana. ¿Estamos ahí? Para que quede claro, es para las personas que se habían rapado por una moda. ¿Estamos ahí? Más para que vea cómo eran de liberales. Entonces imagínense, con el debido respeto, que por entrar a una moda, ahora las hermanas las confundan con una persona así. ¿Estamos? Entonces dicen, es que es la tendencia, es lo que está de moda. Ojo, ojo, las moditas, ¿sabe quién las instala? ¿Sabe quién las instala? Las moditas. Todos los que se desordenan. Usted no entra en competencia con nadie, Nada que así está. Yo veo muchos videos, cuidado. Son señales. Son señales. Todo lo que usted vea, todo vende, hermano. Usted vea los programas de revista, cómo quieren vender algo y ponen ahí en qué creen. No va a decir que no pasó el mes de junio y no empezaron a poner lo que creían. Sí, estamos ahí, hermanos. Entonces, ya cuando se estudia con detenimiento esta iglesia de Corinto, fue la más complicada hablando de orden. Uno estudia las 13 cartas y las que más dificultades fueron estos, los de Corinto. Les escribieron 2 veces con unas cartas. Cuéntenme, léanme cuáles son, primera carta cuántos son y cuántos son segunda carta. ¿Cuántos capítulos son? 13 de primera de Corintios. Y 16 de la otra. Primera de Corintios hay 14, trae 16, ¿no? 16 y la segunda 30 capítulos para que se escuche más 30 capítulos para hablarle a una iglesia, hermano. Mire cómo eran de liberales. Hay otro ejemplo en las cartas de Corintios, que un joven le bajó a la mujer al papá. Les decía hace rato que eran liberales. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Versículos 1 y 2. Vea, al apóstol Pablo le escribían, tenemos estas dificultades,
Y él contesta todas las soluciones por lo que había que hacer. Dice así, mire, vea si son liberales o no. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Que es la fornicación, vivir en unión libre, sin estar comprometido. Y tal fornicación, o sea, tal asuntito, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno, ¿qué dice? ¿Se la bajó? 2, lo leo. Y vosotros estáis como, ay, es que así son ellos. Y daban el apellido y de qué colonia. Ay, así son hay otros peores. No, no pasa nada, ni se espante, hermano. Aquí es así. No. No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que ¿qué? ¿Eran liberales? ¿Cómo es una persona liberal? Por eso cuando elija, hermanos, sus amistades, un liberal no tiene límites. Nada de que la Biblia ya está pasada de moda. Eso va en contra de lo que enseña la Biblia. Por eso decía ahí que el hombre debe cuidar su arreglo y la mujer debe cuidar su arreglo, pero no me voy a regresar. La palabra enseña, hermano, esto es lo que tiene aquí, lo que estudiamos, Dios nos pone límites a los hombres, hermano, de nuestra conducta. Con él nada de que haz lo que se te pegue la gana, ven cuando se te pegue la gana, cree lo que se te... No, aquí dice, aquí los lineamientos. En la mañana nos enseñaban, ¿verdad? Para aspirar a un milagro tiene que haber un nivel de fe. Si no, sin fe, imposible. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber respetar a Dios y a nuestro prójimo. Para eso está el decálogo. 4, para honrarlo y respetarlo a él sobre todas las cosas. Y 6, para respetar al prójimo. Nada de que no importa, es mi compadre. Más de una vez los reprendieron duramente. Tenían divisiones internas. Uno podría decir, es normal, pues hasta cierto punto. Cometieron un error, se empezaron a ser seguidores de hombres. Y eso, hermano, a veces sucede cuando hay más de una persona que tenga buen rendimiento como siervo. Empiezan a seccionar la iglesia y dicen, yo me acomodo más allá, a mí me cae mejor. Y empiezan de carnales. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Más para que vea a dónde llegó el apóstol Pablo. Llegó a un lugar, por eso esa debilidad, ese temor que tenía. Hay una opresión, hermano. Tú llegas a un lugar, no me digas que vas al centro y ves toda la idolatría y dices, ay, qué padre están invocando. Y ya dicen, ¿a qué farsante? No es cierto, hermano. Cuando te arde ahí, hermano, dices, aquí hago una oración a que Dios tenga misericordia de mi país. No hace falta. 9 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a quién. Hablarle a personas espirituales que entienden el lenguaje espiritual, los términos espirituales. Sino les tuvieron que hablar como a qué. Personas que son gobernadas por la carne. No es si tengo aquí a mi carnal, no. Personas que las dirige su carne, como a niños ¿en qué? O sea, tenía que bajarles el nivel. Tú vas a hablar con un pequeño y le dices, te voy a enseñar algo. Mira, aquí tengo una bolita. Les tuve que dar a beber leche y no comida pesada, porque aún no eran capaces ni sois capaces todavía. Lea 3, por favor. Peleando, discutiendo lugares, discutiendo posiciones, discutiendo quién es mejor, discutiendo quién hace, discutiendo quién tiene más. Eso es ser carnal. ¿Está ahí, hermano? Para mí que eso que traen lo prestaron, los deben. Y no, ¿usted qué le importa, hermano? Vos ese ya, lo que el hermano, si la moto de Coppel lo vino a buscar, eso no le importa. ¿Por qué andan diciendo el uno, ciertamente yo soy de quién? El otro, yo soy de Apolos. ¿No sois qué? Ya sigue diciendo yo, somos de Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es? Son nadie. Él pone el que... ¿Qué más hubo ahí que no vamos a ver? Lo debes saber. Lo debe de recordar. Que a ellos fue a quienes más les hablaron ampliamente del divorcio. A los de Corinto, capítulo 7. No lo vamos a ver porque ahí necesito como un año.
Así con todos estos temas necesito más tiempo. No lo voy a hacer, hermano. No lo voy a hacer porque me desenfoco. Pero a ellos les hablaron de que había, ahora sí que mujeres maltratadas. No voy a decir, es una comedia. Había hermanas maltratadas y hombres maltratados, pero no lo vamos a ver así para que se limpie el asunto. No tiene mucho que vimos del divorcio, vimos en Malaquías, ahí se tocó un poco. Más para que vea qué liberales son. Y mire, hermano, esto que le voy a mencionar todavía le sube mucho más el nivel. ¿Sabe a qué se atrevieron? Se atrevieron a distorsionar la importancia de la Santa Cena. La descompusieron de tal manera que se embriagaban. Mire, hermano, si hay algo que nosotros podíamos decir importante, muy importante, es la Santa Comunión. Importante para nosotros congregarnos y tomar la Santa Cena. Pues esto les valió gorro. Vamos a la primera carta, capítulo 11. La descompusieron de una manera. Se ve que no era lo que hacemos nosotros con la copita y el pequeña pieza de pan, es hacer un acto simbólico de lo que hizo Cristo. Y estos hacían buffets. Porque imagínense que se adelantaban a comer, vamos a tomar la Santa Cena y se bajaban. Vamos al capítulo 11, versículo 17 al 22 de la primera carta. Ahí está. A los Corintios, nomás para que vea dónde llegó. Dice, pero al anunciarlos esto que sigue, o sea, imagínense la listota. No los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Lea 18, por favor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Están peleando a ver quién es mejor. Porque es preciso, dice, que haya vosotros disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. Pero así hay un momento que Dios filtra la iglesia a nivel mundial, y así pasa. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Está bien. Sigo leyendo, dice el 20. Dice, cuando pues os reunir vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Sigo leyendo 21. Porque al comer cada uno, ¿qué hace? No, no la tomaban como nosotros le hacemos, para que usted lo entienda. Usted decía, ya están abajo los guisados, ¿verdad? Ahorita lo que está el culto bajo y me echo. ¿Y cómo? Uno tiene hambre, o sea, viene a la Santa Cena, pero se desordena porque tiene hambre y dice, voy a comer. ¿Y otro qué hace? Pues de una vez ya le dio fuego ahí al vino. O sea, no llevaban jugo sin fermentar, porque eso es la cuestión que hay que entender, porque dicen el Señor convirtió el agua en vino, pero vino sin fermentar, estaba nuevo. Para fermentar se necesita tiempo. Estamos ahí, hermano, para que no salgan con babosadas. Ahí está. Se iban a cenar mal y otro se embriagaba usando la Santa Comunión, nomás para que vea cómo eran, nomás para que vean. No voy a decir gloria a Dios, me hubiese gustado en la iglesia primitiva, órale. 22 lo leo. Pues que no tenéis casa para que comas o bebas, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Esa era otra cuestión, que los más pobres los avergonzaban. ¿Qué os diré? ¿Los alabaré de esto? No los alabo. ¿Quiénes eran? Los corintios. Todas las naciones hay dichos populares. Muchos decían, no todos pueden pagarse un viaje a Corinto. Y decían otras cosas bárbaras. ¿Usted ha escuchado esto cuando dicen, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿Sabe cómo reconocen la ciudad? Como la ciudad del pecado. Para que diga, no es que, pues sí, hay que ser discreto, no es la ciudad del pecado. La ciudad de Corinto eran extremadamente liberales. Entonces tuvo mucho trabajo y muchas dificultades con los hermanos, porque así uno se entiende, llegamos del mundo, nos instalamos en la iglesia y hay que ir renunciando, hermano, amén. Hay que ir renunciando a pecados, o sea, así como se escucha hoy en esta tarde algo que digan yo hacía eso o lo pensaba hacer, vamos renunciando, hermano, porque la santificación es un proceso. Siguen ahí, hermano. Les tuvo que hacer una lista de pecados de ellos, hermano, un catálogo.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículos 9 en adelante. Ya llegó. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Podría ser un injusto a un tramposo. No erréis, no nada más esos, ni los quienes, los que viven en unión libre, ni los, nada de que todavía van y simpatizan allá, ni los adúlteros, ya casaditos, ni les quienes, ni afeminados, porque hay hombres que se sienten mujeres, ni los que se echan con qué, ese es el machín, el que se echa con varones es el que se, porque está así de pervertido el asunto. Pero sigue el asunto, ¿sabes? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Hablándole a los corintios, andaban por ahí. 11 lo leo, dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está ahí, hermano. Dios tuvo misericordia al alcanzar esa ciudad. Entonces, hermano, para la instalación del reino, para que se hiciera presente la redención, y yo sé, hermano, que llega el Señor y tal vez algunos hemos andado ahí, no vaya a decir, bueno, yo andaba en 3 lados, andaba en 4 lados. Le estoy enseñando, hermano, cómo eran liberales. Y aquí está, hermano, el apóstol Pablo, llegando a una ciudad difícil y no llegó en las mejores condiciones. Ya vimos que llegó enfermo y debilitado. Corinto, una ciudad corrompida. Dice el versículo 3, estamos en el capítulo 18. Le voy a tomar unos minutos, hermano. Estamos dando muchos avisos y ahí se va el tiempo. Vamos a leer 1 al 3, Anita. 1 al 3, Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Lea 2, por favor. Y halló ahí a un judío llamado Aquilo, natural de Ponto, recién venido de Italia, conocida su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era servir. Fíjense, hermano, aquí en ese versículo, ahí que se quede, tenemos una parte de la vida del apóstol Pablo, que era un hombre siempre ocupado. No siempre uno está predicando, enseñando, eso es lógico, hermano. Pero era un rabino, tenía la estructura de un rabino porque estuvo en el Sanedrín, y en el Sanedrín son bien estrictos. Entonces algo que ellos les pedían dentro de los requisitos es que tuvieran un trabajo secular. No se debe de cobrar por predicar y enseñar, y había que ganarse la vida de alguna manera. Entonces los judíos, los hebreos, siempre promueven esto, enseñarle a los hijos trabajo. Ellos dicen, el que ama el trabajo y le enseña a su hijo, le va a ir bien, pero si no, lo puede hacer un ladrón. Entonces siempre va a ser bien importante que lo que hagamos aquí esté acompañado de un trabajo. Siempre va a dar un testimonio, porque la práctica de estar ocupado, hermano, hace que no tengas desocupada la cabeza. Usted sabe, ¿verdad?, que dicen mente desocupada, taller del diablo, dicen. Entonces hay que estar ocupado. No siempre es trabajo, pero si un día, hermano, tú decides tomar un descanso, así como dice la palabra, ocúpate en la lectura. Si tienes una talachita en la casa, hazlo, hacer un pago, hay que estar ocupado. Entonces, la recomendación de la Biblia es que por lo menos estemos ocupados 12 horas al día. Y cuando tú estás ocupado, hermano, principalmente los 6 días, tienes una vida equilibrada. No puede ser que nada más sea espiritual, hermano. No, tenemos que trabajar para pagar cuentas. ¿Quién dice amén? Amén. Aquí les abrimos, hermano, aquí están las actividades. Usted busca un horario para adaptarse
y uno entiende que usted trabaja para pagar cuentas. Entonces, los rabinos practicaban toda clase de oficios y en su defecto ellos, los hebreos, están educados así. Estudian, les enseñan un oficio y son excelentemente empresarios, o sea, saben vender. Por eso usted difícilmente va a decir, ay, también amolados los judíos. No. Si no está en un lado, está en otro. Y si no está en los tres lados, por eso les sobra la lana. Está ahí, hermano. Para que diga, ay, no, ellos tienen, hermano, porque le han creído a Dios. Entonces, hermano, difícilmente usted va a ver a alguien que ellos estén desocupados. Siempre sabían y entienden que hay que trabajar. Y con esto, hermano, voy cerrando. No tiene nada de malo que un ministro tenga de qué apoyarse en la vida. O sea, el ser ministro, hermano, de 100% es bien sufrido, hermano, como no se imaginan. Lo que uno llega a pasar cuando estás de 100%. Entonces imagínense, al apóstol Pablo está llegando como extranjero a un lugar y está iniciando de cero. Entonces, teniendo esos principios, tenía que predicar, pero tenía de qué sostenerse. Ahí le vamos a dejar, hermano. Invito a los hermanos.